Muy buenas noches a los hermanos y amigos, también a los niños y los jóvenes que están en esta reunión, y pedimos la bendición de Dios sobre ustedes y sobre sus vidas. Aquí vamos a tratar la introducción del libro de Esdras, un libro cortico pero muy interesante. La medalla de honor es la decoración militar de una nación a una persona por un acto de heroísmo. Hay varias naciones que dan esa medalla de honor por actos de heroísmo, y a la fecha solamente unos 3,500 han sido dados en el mundo. Los hermanos y mujeres que han recibido esa distinción merecen nuestro respeto y apreciación. Hace muchos años, un estrella de cine que era un creyente, se llama Will Rogers, dijo una vez: no todos podemos ser héroes porque unos tenemos que aplaudir a ellos. Pero según a Dios hay otros héroes, los héroes de la fe, que hacen todo para la gloria de Dios. Leemos de ellos en Hebreos capítulo 11 y cito unos versículos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de ellos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabros, pobres, angustiados, maltratados. Siempre cuando era niño, leyendo esos versículos, y cuando dice fueron apedreados, acerados, cuando cortaron a una persona en dos pedazos por una sierra, yo pensaba qué horrible esta forma de sufrir. Pero había personas así que sufrieron por causa de la gloria de Dios, y ellos son los héroes. Y esta noche vamos a hablar de unos héroes que eran del pueblo de Israel, casi unos 50,000 personas que estaban esclavizados en Babilonia, pero cuando llegó el rey Ciro, fueron libertados para ir a Israel, un país que estaba destruido en ese tiempo, para construir el templo y la ciudad de Jerusalén. Los héroes de la fe son dispuestos para hacer el último sacrificio para la gloria de Dios. Yo creo que todos tenemos una lista de los héroes en que pensamos, y la lista mía también es larga y incluye a Noé y su esposa. Ella también tenía que sufrir el olor de los animales, que me parece que hubiera sido muy feo en ese tiempo en el arca. Había también de Abraham y Sara, Moisés, Josué, David, Ezequías, Josías, Ruth y María, la madre de Jesús, entre muchos, incluyendo los 12 discípulos, sin Judas Iscariote, el apóstol Pablo y los profetas, incluyendo mucho más. Sabemos que Dios escoge sus héroes de una manera distinta que el mundo, e incluye a los hombres y mujeres que quedan fieles a sus cónyuges, los que no miran la pornografía, y la muchacha que guarda su lengua y no comparte chismes con sus amigos en las páginas sociales. El profeta Elías fue un héroe de la fe. Dios le mandó a casarse con una prostituta llamada Gomer para mostrar el amor bondadoso de Dios hacia un pueblo adúltera e idólatra. Estoy seguro que Oseas hubiera gustado
casarse con la chica de la casa vecina, una muchacha con quien hubiera tenido mucha alegría mostrarla a su familia. Pero en Oseas 1:2 dice, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Los profetas eran personas ordinarias como tú y yo y querían cumplir la voluntad de Dios, no importa el costo, para la gloria de Dios. Entonces vamos a mirar la historia de Esdras para ver algo sobre este libro en un resumen sencilla. Hay varias fechas que estudiosos de la palabra de Dios han notado, y aunque no sabemos que si esas fechas son exactamente el año exacto, pero hay unos que han estudiado los eventos de la historia antigua y han sacado unas fechas. En el año 605 antes de Cristo, los primeros judíos fueron deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. En el año 586 antes de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos por Nabucodonosor. Y en el año 539 antes de Cristo, Ciro, rey de Persia, conquistó a Babilonia. Y en el año 538 antes de Cristo, un año después de conquistar a Babilonia, él hace un decreto a los judíos exiliados, y leemos esto en Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Vemos en Isaías 44, versículo 28, que Dios llama a Ciro mi pastor. Y ese versículo dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificado y al templo serás fundado. Entonces en Esdras capítulo 1, versículo 5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternos de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y vemos que Ciro entregó a ellos todas las riquezas del templo que el rey Nabucodonosor había llevado a la casa de sus dioses. Ciro creía en el Dios de los cielos y amaba al pueblo judío. El antiguo Persia ahora es Irán, cuyos líderes odian a los judíos y quieren destruirlos. Los antiguos persas eran astrólogos y estudiaban las estrellas. Se creen que los magos en Mateo 2 eran de Persia. La gente hoy de Irán no son árabes, no hablan árabe sino farsi, y son un pueblo muy orgulloso. La mayoría son musulmanes de la secta chiita y los demás siguen las enseñanzas del profeta Zoroaster, como en los tiempos antiguos. La iglesia de los Bahá'í, de la cual tenemos uno en Bucaramanga, empezó en Irán y hoy siguen algunas de las enseñanzas de este profeta Zoroaster.
De ellos llegan las páginas de astrología en las revistas y periódicos que la gente busca hoy y tiene tanta confianza en ellos. En 537 años antes de Cristo, unos 50,000 judíos vuelven a su tierra, dirigidos por Zorobabel y a Jesúa. El Nehemías mencionado en estos 2:2 no es el Nehemías del libro de Nehemías. Él llegó a unos 92 años después. El Mardoqueo también del mismo versículo no es el mismo del libro de Esther. Entre la gente que regresaron de esos 50,000 judíos, unos no podían comprobar que eran judíos o aún sacerdotes por falta de sus genealogías. Por eso vemos la importancia de las genealogías. En 536 a.C., colocaron el altar sobre su base y empezaron a ofrecer sacrificios a Dios según la ley de Moisés, varón de Dios, y el fundamento del templo fue puesto. En esos capítulo 3, versículos 10 a 13, leemos: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con símbolos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría con la voz de los lloros, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía en el ruido hasta de lejos. Entonces las personas que habían visto el templo magnífico de Salomón lloraban cuando vieron lo que tenían ahora en Jerusalén. Entre los años 536 a 520 a.C., la obra fue interrumpida por causa de oposición oficial. Y leemos esto en Esdras capítulo 4, versículo 1 a 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaron el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Jerobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces vemos que los enemigos de Israel querían edificar el templo con los israelitas, pero los líderes dijeron que no.
Solamente creyentes verdaderos pueden hacer la obra del Señor. Así muchos años después de la guerra en Corea del Sur contra Corea del Norte, muchos americanos y también muchos colombianos fueron a pelear en esa guerra. Y después de la guerra quedaban muchos niños que nacieron de padres soldados de varias naciones y mujeres que tenían esos niños por causa de las relaciones que tenía con esos soldados. Y un hombre de los Estados Unidos, un hermano en la fe, fue a Corea y se vio a esos niños con tantos problemas y dificultades, sin padres verdaderos, y empezó una organización, se llama Visión Mundial. Y Visión Mundial trabaja todavía en Colombia, y recuerdo que por muchos años trabajaron en el norte de Bucaramanga, en Esperanza y en otros barrios, y también en San Gerardo y cerca de la capilla en la carrera 17. Entonces vemos que esas personas de Visión Mundial antes eran todos cristianos, pero a través del tiempo empezaron a recibir personas que no eran creyentes, que eran como católicos romanos y otras religiones. Yo recuerdo, me invitaron varias veces a dar un devocional a los hermanos en Visión Mundial, y muchos que no eran creyentes dijeron, ¿para qué vamos a esa devoción? Eso no importa a nosotros. Y resulta que en Colombia, donde Visión Mundial trabajó, ellos recibieron mucho apoyo de mi país, de Australia, y la gente mandaron mucho dinero aquí para ayudar a esos niños. Pero una de las cosas que Visión Mundial en Australia puso como una condición, que no podía usar ninguna parte de ese dinero para comprar Biblias, porque aún en Australia había mucha gente en Visión Mundial que no eran creyentes. Entonces vemos que esos enemigos del pueblo de Israel escribieron cartas a los reyes Asuero y Artajerjes, acusando a los judíos de ser un pueblo rebelde. Y el rey Artajerjes respondió que la obra debe cesar hasta nuevo orden. Y leemos esto en esos 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. En el año 529 a.C., la obra fue resumida. El ministerio de los profetas Ageo y Zacarías empezó en ese tiempo, y ellos, por ejemplo, Ageo exhortaba al pueblo a edificar el templo. En Ageo capítulo 1, versos 5-8 dice, pues así los ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces Ageo animaba a la gente para seguir con la construcción del templo, porque ellos estaban viviendo cómodamente en sus casas y dejaban la obra del
del templo para quedar sin trabajo. Y el profeta Zacarías también llamó al pueblo a volver a Jehová. En Zacarías capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Entonces, esos dos profetas, Ageo y Zacarías, animaban a la gente a seguir con la construcción del templo y también al pueblo volver a Jehová. En el año 515 antes de Cristo, la construcción del templo fue terminado. En Ageo 2, versículo 9, dice: La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y leyendo otra vez de Esdras capítulo 3, 10 a 13, que dice que cuando sus albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con símbolos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. En estos días, Ana y yo hemos leído unas cartas antiguas que hemos tenido hace años aquí en Colombia, cartas de un hermano en Sydney que se preocupaba porque los hermanos estaban dejando la asamblea, jóvenes estaban dejando la asamblea para ir a otras congregaciones de unas denominaciones, otros fueron para buscar buenos trabajos en otras ciudades donde no había asamblea, y el hermano estaba preocupado porque se veía las asambleas menguando en Australia. Y es cierto, en mi vida he visto varias asambleas cerradas completamente, sus capillas vendidos, y pocos están reunidos en las asambleas. Y en muchas otras partes del mundo vemos que muchos han dejado las asambleas y no están llegando a las reuniones, y vemos que nosotros en realidad tenemos una gran bendición, porque en las asambleas habían hermanos bien estudiosos en la palabra del Señor y habían enseñado a nosotros principios que han sido la base para nuestra fe y nuestra vida en el Señor. Entonces es importante que seguimos estudiando y conociendo la palabra de Dios, y siguiendo con los hermanos y amparando al uno al otro en las actividades que tenemos en la asamblea. En el año 458 antes de Cristo, Esdras, el
escribo llega a Jerusalén. Y eso fue durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia. En esos capítulos 7, versículos 6 a 7, dice, ese Esdras subió de Babilonia, el escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y en capítulo 7 de esos versículos 10 hay un versículo muy interesante e importante. Dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es una lección para nosotros que debemos preparar nuestros corazones para estudiar la palabra de Dios, y no solo ni para estudiarlo, sino para cumplirlo en nuestra vida y también para enseñar en la asamblea esas enseñanzas a otros hermanos y niños y jóvenes. En esos capítulos 7, versículos 20 y 25, dice, todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que le sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. En versículo 25 dice, y tú estás conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no los conoce, les enseñarás. Entonces vemos que el rey Artajerjes provió todo lo que era necesario para los hermanos trabajando en Jerusalén en ese momento. Todo lo que necesitaba, el oro y la plata, los animales y la comida, todo vino del tesoro del rey. Y también dio órdenes a Esdras a gobernar o mandar poner los jueces y gobernadores y enseñar también la gente la palabra de Dios, si no lo sabían. En capítulo 9 vemos una oración de confesión de pecado de Esdras. Es muy interesante que en Esdras capítulo 9, Esdras confiesa el pecado de su pueblo. En Nehemías capítulo 9, Nehemías confiesa el pecado de su pueblo. Y en Daniel capítulo 9 también vemos que Daniel confiesa el pecado de su pueblo. ¿Y qué fue el pecado? Los judíos habían casado con personas paganos. Y llegamos al yugo desigual de 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 a 16, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces vemos que el problema de creyentes casándose con personas que no son creyentes no es un problema solamente de hoy en día. En ese tiempo, hace tantos años, había ese problema que la gente se motiva por su corazón y olvidan que la cabeza también debe guiarnos en unos asuntos de la vida. Y tenemos que animar a nuestros jóvenes y las personas que piensan casarse de nuevo,
que deben solamente casarse en el Señor y no deben casarse con personas que no son creyentes. Y no solo ese yugo desigual en el matrimonio, pero también en los negocios. Hay hermanos que forman negocios con personas incrédulos y terminan en muchos problemas. Hace varios años llegaron aquí un hermano Hepworth que trabajaba, era un ingeniero de una gran compañía de construcción y él casi era el jefe de esta compañía. Y un día el jefe de la compañía le dijo, hermano Hepworth, cuando yo muero, yo quiero que usted tome mi negocio y que tú coges ese negocio y tú lo manejas como la suya. Y el hermano dijo, lo siento mucho, pero no puedo hacer esto porque usted no es un creyente y la Biblia dice que no debo formar yugos desiguales con personas que no son también cristianos como yo. La gente burlaban del señor Hepworth diciendo qué tonto que podía recibir un gran negocio y hacerse muy rico. Él dijo, sí, es cierto, podría ser muy rico, pero no voy a agradar al Señor, entonces no puedo hacerlo. En capítulo 10, el último capítulo, vemos que hay una limpieza del pecado. Dice que mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeros de los pueblos de fuera de tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellos, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Entonces la gente decidieron que iban a arreglar ese pecado que habían hecho y se separaban de las mujeres y de los niños de esas naciones paganos alrededor de ellos. Seguramente fue muy difícil, pero lo hicieron para agradar al Señor. Y para terminar esta pequeña historia, vemos en el año 444 antes de Cristo, Nehemías llega, los muros son reconstruidos y las puertas restaurados. Y así hay una pequeña historia del libro de Esdras y vamos a ver en estas semanas los capítulos que vamos a estudiar con más detalle. Entonces, es un libro cortico, no necesita mucho tiempo para leer el libro, pero sería bueno leerlo varias veces en esta semana que viene antes de la próxima reunión, si el Señor permite, para que ustedes tengan más conocimiento de este libro que vamos a estudiar y que va a ser una bendición para nosotros. Entonces oremos. Padre, otra vez damos gracias por este momento aquí con nuestros hermanos y amigos y los niños y los jóvenes que están presentes. Pedimos la bendición tuya sobre tu palabra. Damos gracias que podemos confiar en ti, como Ciro y Artajerjes, dos reyes de Persia, dos hombres que no fueron del pueblo de Israel, sino eran personas que tenían fe y confianza en ti, como el Dios de los cielos, y reconocían su poder y su autoridad.
Ayúdanos también que cuando pensamos en Dios, reconocemos a Él como el Todopoderoso, el que tiene toda autoridad, Él es que es soberano sobre todo y el Dios de amor y misericordia, bondadoso que mandó a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nosotros, para que todos podamos tener la vida eterna. Colocamos a todos esta noche en tus manos y pedimos también por el hermano Herman y por otros hermanos que están pasando por enfermedades, por el hermano Mario y otros, colocamos ellos en tus manos. Pedimos la bendición tuya sobre sus vidas, darles un buen descanso en sus enfermedades. Colocamos delante de ti sus familias. Recordamos tu amor, su misericordia y damos gracias en el nombre precioso tuyo. Amén. Gracias, hermanos.